Hola, saludos. Frecuentemente confundimos lo que es derecho objetivo y subjetivo. Entonces, por ello, me pretendo hacer esta breve explicación. Espero que quede bastante claro. Si no, pues sigo quedando a la orden, ¿no? Para cualquier duda. Primeramente, ¿qué es derecho, no? Es lo primero que debemos definir. Derecho son normas, bueno, que es una norma, siempre le digo a los alumnos, no es una alumna que se llame Norma, ¿no? No es eso. Las normas implican en la práctica, ¿sí? Ya materialmente, tomamos por ejemplo una ley. Esa ley está plagada de normas, contiene muchas disposiciones jurídicas. Entonces, norma físicamente la vamos a ver como una ley, un código, todo lo que contenga en el articulado, en las disposiciones, pues van a ser normas. ¿Y qué es en la definición? Bueno, pues derechos son esas normas, son esas leyes, son esos códigos que contienen reglas de cómo nos debemos comportar en la sociedad de manera obligatoria, no es facultativa, es decir, yo no puedo elegir comportarme bien o no, o comportarme de esa manera o no, son obligatorias. ¿Para qué? Pues para que tengamos una mejor convivencia en la sociedad. Entonces, de la palabra derecho surgen acepciones y clasificación, ¿sí? Las acepciones de la palabra derecho pues se dividen en objetivo y subjetivo. Entonces, el derecho objetivo son todas las normas que conforman nuestro sistema jurídico. Ejemplo, nos vamos a la página de la Cámara de Diputados, nos vamos al apartado de leyes. Todas las leyes que están ahí son el derecho objetivo. Nos vamos a la página de un Congreso del Estado, las normas que están ahí es el derecho objetivo, ¿sí? Entonces serían todas las normas, todas las leyes, todos los códigos de nuestro sistema jurídico. Ejemplo, pues todo el derecho constitucional, todo el derecho laboral, todo el derecho administrativo, pues eso sería el derecho objetivo. ¿Y cuál sería el subjetivo? El subjetivo son facultades que esas normas nos conceden o nos otorgan a nosotros. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que todo lo que de alguna manera nosotros podemos realizar, podemos ejecutar, es porque nos lo conceden las normas, las leyes. Hay estados, hay países en donde no les conceden, no tienen derechos subjetivos, están sujetos a la voluntad del gobernante. Entonces el derecho subjetivo nos va a permitir ejecutar determinados actos o conductas dentro de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces esas son las acepciones de la palabra derecho que se clasifica en objetivo y subjetivo. Ahora vamos a ver qué es el derecho, cómo se clasifica en subjetivo, ¿sí? Y en derecho objetivo. Vamos a partir entonces de que si el derecho subjetivo eran las facultades de las personas, entonces, ¿qué va a implicar en materia subjetiva? Va a implicar que existe el derecho privado, el derecho público y el derecho político. Entonces quedamos que eran facultades, ¿verdad? Entonces, en lo privado, ¿qué facultad tengo? En lo público, ¿qué facultad tengo? En lo político, ¿qué facultad tengo? ¿No? Entonces, en lo privado, pues voy a tener facultades en mis relaciones privadas. Por ejemplo, bueno, pues voy a tener los hijos, las hijas tienen la facultad de exigir de sus padres que les den vestido, casa, sustento. Entonces son facultades que tienen las personas en sus relaciones privadas. Y ahí está un ejemplo. Esos esos derechos subjetivos privados, entonces son relacionados con personas, ¿de acuerdo? Implica entonces derechos inherentes a la persona en sí también y no se pueden transmitir. Entonces los personales, ¿qué es lo que tengo yo como persona que no lo puedo transmitir? Se me ocurre a mí, pues mi nombre completo, yo no lo puedo transmitir, ¿sí? Entonces sí puedo transmitir una cosa, sí puedo transmitir una casa, sí puedo transmitir un carro,
pero mi nombre no lo puedo transmitir, ¿sí? Entonces es un derecho personalísimo que yo tengo, ¿de acuerdo? Y están otros derechos que ya no son personales, siguen siendo privados, son de mí como persona, pero ya tienen que ver con el patrimonio, de tal manera que los vamos a dividir en derechos reales y derechos de crédito. ¿Cuáles son los derechos reales? Eh, un derecho real es de goce de garantía. ¿Cuál es el derecho real de goce? Bueno, pues es el derecho que yo tengo sobre un terreno, sobre lo que está cultivado en el terreno y los frutos que va a dar ese terreno. Tengo derecho de goce de usar algo que me lo dieron. Recuerden siempre nada verbis, nada verbal, todo por escrito. De usarlo, de habitar algún lugar, de usar un paso. No es mi terreno, pero por ahí tengo que pasar para llegar a mi casa, pues tengo un derecho de servidumbre. Entonces, un derecho real va a ser un derecho sobre algo materialmente, principalmente sobre bienes muebles, es decir, cosas, o inmuebles, es decir, terrenos, casas, departamentos, etcétera. Y por otro lado, tengo como derecho real un derecho de garantía, es decir, que se va a garantizar alguna obligación. ¿Cómo puedo garantizar una obligación? Aquí en la materia vamos a ver que una de las principales formas de garantizar son los títulos de crédito. Pero también lo puedo hacer con una fianza, con una institución donde yo puedo comprar una fianza, ¿sí? Una prenda, es decir, dejar algo en garantía, o bien una hipoteca, es decir, dejar de garantía una casa. Entonces, hay personas que tienen en lo privado, ¿sí?, derechos patrimoniales reales, es decir, de gozar una cosa, de otorgar o que les garanticen. Siempre debe existir un respeto por parte de las personas hacia el titular del derecho real. Entonces, si yo tengo mi casa, pues nadie me la puede invadir, siempre debe haber un respeto sobre esa casa, ¿sí? El otro derecho que tengo, bueno, pues es el de crédito. Derecho de crédito implica que me van a prestar algo, un dinero, una cosa. Crédito viene de creer, es decir, creer que me van a pagar. En materia fiscal, crédito es el adeudo que le debo a la hacienda pública. Entonces, el crédito implica la existencia de una persona llamada acreedor que puede exigir de otra llamada deudor una conducta determinada, o que no haga algo, o que entregue una cosa específica. Entonces, los derechos de crédito van dirigidos exclusivamente a personas, a diferencia de los derechos reales, que si ustedes se fijan van dirigidos un poquito más a cosas. Entonces, los derechos patrimoniales son de carácter económico, y todo lo económico se puede transmitir, todo lo económico se puede enajenar. Tenemos también los derechos subjetivos públicos. ¿Qué derecho tengo yo como persona en el ámbito público? Bueno, pues ya quedamos, los derechos subjetivos los tienen las personas. En lo público, ¿qué tengo? Bueno, pues tengo libertad, ¿cierto? Puedo salir, puedo caminar, entonces tengo derecho público de ser igual ante los demás, tengo seguridad de mis bienes, seguridad de mi patrimonio, seguridad en el ámbito jurídico, entonces es un derecho público que tengo. Y el político, pues es el que tengo frente al Estado, y es por pertenecer, por ejemplo, a México, ¿de acuerdo? Entonces, como derecho político, pues se me ocurre normalmente ir a las elecciones, votar, aparecer en las boletas electorales, obtener un cargo público en el Estado. Entonces es un derecho político. Bien, vamos a pasar al derecho objetivo, ¿sí? Ya quedamos, reitero, el derecho subjetivo es el que tengo como persona, son mis facultades. El derecho objetivo, pues es el conjunto de normas que existen en nuestro sistema jurídico. Entonces, esas normas que forman parte del sistema jurídico, pues tienen una clasificación, ¿no? Antes que nada, pues les quiero decir que ese sistema jurídico, pues regula nuestras relaciones. Está ahí, están ahí las leyes en la página del Congreso Federal, en el estatal,
¿Y qué hacen ese derecho en nuestro sistema jurídico? Pues regula nuestras relaciones, ¿sí? En lo privado, cuando es en lo privado, bueno, pues se llama derecho civil. El derecho civil, pues son las disposiciones que regulan todo lo que tiene que ver como persona. Ya ustedes más adelante van a llevar otra materia de derecho civil. Por el momento es quiere decir que lo civil regula a las personas, las cosas de las personas, sus herencias, las herencias que dejen, las obligaciones, los contratos, entre otras cosas. Entonces eso es lo que hace el derecho civil. El derecho mercantil, que es parte del derecho privado, regula todas las relaciones entre comerciantes que tienen por finalidad un lucro. Esas relaciones, no solo los comerciantes, también si yo por alguna razón obtuve un día un lucro, bueno, pues también voy a poder estar sujeto a la materia mercantil. Nosotros como abogadas, como abogados en materia mercantil normalmente usamos los títulos de crédito para acciones jurídicas en contra de las personas y nos contratan para esas acciones de carácter jurídico. Entonces ya vimos el privado, son los dos principales, civil y mercantil, y tenemos el público. Entonces, ¿cuáles serían esas normas de nuestro sistema jurídico que son públicas? ¿Por qué son públicas? Lo público tiene que ver con el Estado. Entonces, cuando en las relaciones entre particulares interviene el Estado, se llama derecho público, ¿sí? Sería correcto derecho objetivo público, ¿de acuerdo? Sería completa la definición. El público se divide en interno y externo. ¿A qué se refiere? Pues el interno es dentro de nuestro país. El externo es cuando el derecho trasciende nuestras fronteras. Entonces, en lo interno tenemos diferentes materias que ustedes van a analizar en su licenciatura. Tenemos constitucional, administrativo, penal, procesal, entre muchos otros, ¿no? El constitucional, pues son todas las normas que regulan son todas las normas contenidas en nuestra Constitución. Es decir, constitucional estudia nuestra Carta Magna. Hay Constitución federal y hay Constitución en los estados. El derecho administrativo, pues es todo lo que regula las relaciones entre el gobierno y los particulares. El penal regula los delitos, las penas y algunas medidas de seguridad que se aplican a las personas. El procesal, pues es todo lo que tiene que ver con las normas que regulan el actuar de los jueces y cuando nosotros intervenimos o la autoridad interviene en un juicio, en un proceso. Y por otro lado tenemos al derecho social, sirve para proteger a algunas clases sociales menos favorecidas, por ejemplo laboral, agrario y económico. El derecho laboral regula relaciones entre particulares y patrones, entre personas comunes y corrientes y patrones. Actualmente puede haber trabajadores que son empresas también, que trabajan para otras empresas, también se puede llegar a configurar cierta relación laboral en ese ámbito. Entonces el laboral regula las relaciones entre trabajadores como particulares y sus patrones. El agrario pues son todas las reglas que regulan el campo, los conflictos que deriven de la tierra o de la tenencia de la tierra. Y el económico regula creación, distribución, consumo de bienes y servicios. Y hay otros, ya les comenté, no solo hay penal, administrativo, constitucional, hay otras áreas jurídicas. Y tenemos también, por otro lado, el derecho externo, se llama derecho internacional, se divide en dos, lo correcto sería entonces derecho objetivo público externo, ese sería el nombre correcto y se divide en internacional público e internacional privado. Entonces el derecho internacional público es el que regula las relaciones entre estados, es decir, entre México con otros países. Y tenemos el derecho internacional privado que regula las relaciones de personas, pero que por algunas cuestiones viajan mucho, van a otros países. Se me ocurre una persona viaja al extranjero, allá se casa, después ese matrimonio se va a vivir a otro país, allá tienen un hijo, una hija, después se van a vivir a otro país y entonces en cada país a donde van pues van dejando una huella jurídica.
esa huella jurídica que dejan estas personas que se trasladan a varias partes del mundo, pues lo regula el derecho internacional privado. Entonces regula relaciones entre individuos que por sus actos, por sus actividades, ¿sí? Desenvuelven conductas en diferentes estados o países y crean efectos jurídicos determinados. Bueno, espero que les quede muy clara esta parte del derecho objetivo y subjetivo. De cualquier manera, pues yo quedo a la orden, les comparto el material, espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.